Bueno, ahora sí vamos a iniciar nuevamente. Buenas tardes y me confirman por favor nuevamente audio y si están observando la pantalla que les estoy compartiendo. Buenas tardes, sí señor. Ok, Marcel, ok, muchas gracias. Bueno, vamos a inicio a la sección sincrónica que teníamos programa para el día de hoy, 4 de octubre. Y pues para hoy tenemos también preparada la sección sincrónica de las actividades de la semana 2, o sea que hoy vamos a tratar de abarcar tanto las actividades de la semana 1 como las actividades de la semana 2, ya que si ustedes lograron revisar el cronograma de actividades, pues la semana 1 eh, por, el, por el fin de semana y todo eso, pues quedaron como muy aglomerados, muy poquitos días, pero de todas maneras pues se trató de configurar de esa forma con el fin de aprovechar pues el día de hoy y hacer las dos secciones sincrónicas. Como ustedes ya se han podido dar cuenta, en la mayoría de anuncios que les he publicado, pues el instructor encargado es Jacobo Tovar Molano, quien les está acompañando en este momento. Pues soy el instructor encargado de acompañarnos durante prácticamente este mes que dura el curso del programa de formación, por las 4 semanas. Eh, Dentro de estos lineamientos se hizo la primer anuncio. Bueno, ¿qué les puedo contar? De pronto si ya revisaron el foro de duda social. Soy ingeniero electrónico y telecomunicaciones, estoy en el SENA desde el 2012, tanto en formaciones técnicas, tecnológicas, especializaciones, y ahora pues estoy con los cursos virtuales desde el año pasado, con más que todo con los tecnólogos en AXI, y este año pues estoy puramente cursos complementarios. Eh, ya saben, para poder compartir sus experiencias, sus gustos, el interés por el curso, ahí tenemos un espacio que es el foro social. A través de ese foro pues ustedes pueden compartir toda la información que quieran a partir de ustedes, y irnos relacionando, conociendo con la mayoría de compañeros. Los que no, pues hay unos optan que no hacer su presentación, pues ya es decisión de cada uno. Dentro de los lineamientos que tenemos, pues entre el primer anuncio que se publicó, ¿cierto? El de bienvenida, en ese tenemos fechas de inicio del curso, que empezó desde el 29 de septiembre, y la fecha de finalización el 26 de octubre. El 27 se hace el cierre y se publican los aprendices que cumplieron con todas las actividades. Ahora revisamos el cronograma. Dentro del programa pues podemos dar un bosquejo muy general acerca de lo que está constituido este programa y cuáles serían las actividades a desarrollar. Entonces eso sería cualquier duda, cualquier inquietud. Bueno, ya varios lo han hecho, ¿cierto? Me pueden contactar por el correo de jtovar7@micena.edu.co. Hay algunos aprendices, lo digo porque también he recibido dudas en el foro, que no tienen el conocimiento en el manejo de la plataforma. Pues vamos a tratar de orientarlos hoy muy brevemente acerca de la plataforma, por donde ustedes pueden encontrar lo que es el material de formación, donde pueden encontrar la guía de aprendizaje, que es el instrumento que nos ayuda a orientar y determinar cuáles son las actividades que debemos de realizar. Para poder ejecutar y desarrollar, digamos, la mayoría de actividades, pues por favor tener claro lo que está planteado en la guía. Es revisar el material de formación primero que todo, pues es como unas recomendaciones, y pues estar pendiente de cualquier duda, inquietud, foros de dudas e inquietudes, o a través del mismo correo. ¿Listo? Para poder nosotros hacer la participación entre el foro y todo eso, ahí tenemos unas normas, unas reglas o unos protocolos, que son las normas de etiquetas. Por favor invito a que revisen prácticamente en el primer anuncio tenemos un video, ¿sí, no?, que nos invitan a ver esas normas de etiquetas. Entonces por aquí encontramos un enlace para poder determinar, o si no, ustedes buscan en cualquier navegador las normas de etiqueta, los protocolos de etiqueta, y encontrarán pues espero de que pues en el desarrollo de todo el curso no las apliquemos y no tengamos ningún inconveniente.
También le pido el favor al compañero que tiene el micrófono abierto que por favor lo cierre. Al final damos un espacio de dudas e inquietudes, pues ustedes ya pueden plantear todas sus dudas. Por el momento pues los voy a tratar de contextualizar en las actividades y con respecto a la plataforma, donde encontramos el material de formación, donde encontramos la guía de aprendizaje y cuáles serían los enlaces que ustedes deben de buscar o ubicar para poder entregar las evidencias. ¿Listo? Entonces, nuevamente de parte del SENA, de parte del instituto, les damos la bienvenida. Esperamos de que el curso sea de su agrado. Revisemos que es un curso de bases de datos, genialidad y sistemas de gestión. La ficha de este curso es la 2651432 y pues entremos en materia prácticamente, como dice. Ahora, de todas maneras, por aquí se los invitaba a que revisaran el cronograma de actividades, ¿cierto? De todas maneras, ahora cuando estemos por contenido del curso, vamos a la opción de cronograma de actividades y damos una revisión muy rápidamente de todas las actividades, las fechas de inicio y las fechas de finalización de cada una de estas actividades. ¿Listo? Bueno, entonces para empezar, bueno, el nombre del programa ya les había dicho. La primera semana, como les dije hace rato, saben, vamos a tratar de ir abarcando las temáticas de las 2 semanas, ¿cierto? Tanto de la semana 1 como la semana 2, y en ese orden de ideas, pues ustedes van organizando prácticamente lo de cada semana. ¿Listo? Entonces regarme un segundito aquí. Bueno, ya. Listo. Bueno, entonces ahorita estamos en un espacio que se llama contenido del curso. El contenido del curso, ahorita le doy los lineamientos por donde llegamos a esta parte. Si no, de todas maneras, recuerden que nosotros tenemos, cuando ingresamos a la plataforma, tenemos un menú que dice herramientas. En ese menú de herramientas hay una opción que dice contenido del curso, y a través de ese contenido del curso nosotros podemos encontrar toda la información del curso a través de carpetas, que es lo que nosotros logramos visualizar acá. Entonces, digamos que el nombre del programa, ¿cierto? Aquí vamos a encontrar pues primero una carpeta inicial, después una que dice proyecto. Dentro de esa carpeta proyecto pues encontramos todo el contenido. Entonces, por el momento encontramos habilitada la carpeta que dice actividad 1, pero no olviden que tenemos el cronograma para revisar el cronograma, y tenemos unas actividades iniciales de lo que se debe entregar, de lo que es calificable, lo que ustedes, digamos, nos interesa que se enfoquen, son en las actividades, tanto en el material que tenemos en la carpeta actividad 1, ¿cierto? ¿Qué encontramos en esta carpeta? Por un lado tenemos la guía de aprendizaje, el material de formación, un material complementario y los enlaces. ¿Listo? Dentro del material de formación, o sea, en esta carpeta, cuando yo le doy un clic aquí en dice material de formación, se me va a desplegar, ¿cierto? Pues el material de formación. Este material lo tenemos en dos formatos: un formato en versión descargable y un formato en versión multimedia o interactivo. ¿Listo? ¿Cuál de los dos consultar? Pues si lo pueden hacer los dos, pues eso ya pues complementan el conocimiento de la temática que se va a tratar mucho mejor. Si le gusta leer y todo eso, pues puede hacer tomar la opción del descargable, donde lo va a poder encontrar en un formato en PDF, o si lo quiere pues hacer de una forma, digamos, como interactiva, con audio, con algo de imágenes, pues que vienen, entonces lo pueden hacer en el multimedia. ¿Listo? Para poder pasar del descargable multimedia, no se olviden que acá tenemos unas flechitas que es hacia adelante y hacia atrás, ¿cierto? Con esas pues en este momento estoy en la 2, donde encuentro estos dos contenidos. Si yo quiero encontrar la demás información, pues tendré que abarcar acá, o sea, el 3 de 3, a ver qué me brinda, y pues prácticamente vamos a encontrar un material complementario 1. Toda esta información es para las actividades de la primera semana. Esta semana, según el cronograma, pues termina el 5, ya el 6 o el 4, no recuerdo,
ya va a aparecer otra carpeta con que va a decir después de esto actividad 2. Cuando les aparezca esa carpeta actividad 2, pues ¿qué van a encontrar? Nuevamente una guía de aprendizaje, un material de formación para la semana 2 y los enlaces para poder enviar sus evidencias. ¿Listo? Eso con respecto pues a lo de la semana 2. Después van a aparecer lo de la semana 3 y por último los de la semana 4 en el debido momento en que vamos ejecutando cada una de esas actividades y vamos abarcando cada una de las semanas. ¿Listo? Y como les dije, ahorita tengo habilitado los de la semana 1. ¿Qué pasa para la próxima o cuando se habilite la semana 2? Pues van a estar habilitados los de la semana 1 y las de la semana 2. Y a lo último van a estar habilitados todos. Eso significa pues que ustedes al final pueden enviar todas las actividades, pero no es lo recomendable. Por favor, en la medida en que vamos teniendo las secciones, ustedes se van documentando, van revisando qué tienen que hacer. Por favor, realizar cada una de esas acciones y determinar qué actividades y qué evidencias deben de entregar. ¿Que lo pueden hacer? Bueno, sí, eso está bien. ¿Qué sería el beneficio, digamos, de hacerlo lo último? Pues que ustedes, si no lograron esta semana, lo pueden hacer en la segunda, la tercera o al final. Contras que yo lo digo por experiencia es de que al final, ¿cierto? Cuando ustedes quieran entregar todas las actividades el último día, y si por lo general siempre tienen que hacer correcciones, y si ustedes dejan todo para el último, pues no va a haber tiempo para que ustedes realicen las correcciones. Y el 26 a medianoche se cierran los enlaces, se deshabilita la plataforma. Ustedes van a poder seguir recibiendo los anuncios, van a poder visualizando o ingresando a la plataforma, pero ya los enlaces no están disponibles. Y si su actividad o su evidencia quedó incompleta, no la van a poder ajustar, entonces por ahí van a ir digamos como perdiendo el curso. Entonces sí traten de hacer las actividades en la medida en que vamos avanzando cada actividad de aprendizaje. Entonces eso sería con respecto al material complementario para la semana 1. ¿Listo? ¿Qué actividades deben desarrollar en la primera semana? Bueno, unas actividades que no son calificables y que son actividades iniciales como aparecen acá, que es pues actualizar los datos personales, responder el sondeo de conocimientos previos y hacer la presentación ante el instructor y sus compañeros en el foro social. Entonces esto es opcional, ¿sí? No es, después digamos algunos lo toman como no es calificable, pues no lo realizan. Bueno, ¿cuál sería digamos por qué debíamos de actualizar los datos? En el caso de que ya vivas en una edición diferente, que el número de celular que tienes ya es diferente al que tienes registrado ahí, que el correo, sobre todo el correo es importante porque todas las notificaciones, por ejemplo, cuando se publica un anuncio, ¿cierto? No sé, yo creo que más de uno se puede dar cuenta, se publica un anuncio, les llega una notificación al correo de esa publicación. Ese es el correo que tienen registrados en Asofia Plus. Si a ustedes no les está llegando esa notificación es porque el correo que tienen registrado en la plataforma no es el que están utilizando. Entonces pueden utilizar esa opción de actualizar los datos. El de conocimientos previos pues simplemente es como para tratar de determinar cuál es el nivel de manejo de las TIC que cada uno de ustedes tiene, ¿cierto? Y el foro social pues para tratar de interactuar desde dónde somos, cuáles son los gustos, nuestras preferencias. Bueno, ya varios han hecho su participación. Como dije hace rato, algunos son reacios en esa parte, que si no quieren participar, pues no hacen su participación. Bueno, ya es, como les digo, es decisión de cada uno de ustedes. Y las actividades que deben entregar o las actividades que deben desarrollar para la semana 1, pues las tenemos planteado aquí. Aquí tenemos un foro, ¿cierto? La actividad de aprendizaje 1, ¿cierto? Las fechas ahorita no son las acordes a esta, pero ahorita revisamos bien las fechas, ¿listo? Las actividades pues son el foro, ¿cierto? Este foro es opcional, ¿cierto? Entonces no va a entrar en el consolidado. Para esta semana el que sí entra consolidado para aprobar el resultado de aprendizaje es este taller. Aplicar los conceptos de una base de datos según el requerimiento de una empresa. Entonces, para esta semana, ¿sí o no? Para la semana 1 la actividad a entregar prácticamente es esta.
taller, aplicar los conceptos de una base de datos según pues el requerimiento de la empresa. Ya vamos a revisar la guía, y en la guía nos dicen, hay que hacer esto y esto para esa actividad. ¿Listo? Listo. Entonces continuamos. Dentro de las dos actividades, el foro que ya dije que es opcional, pues ahí los invitan a que primero pues haber leído el material de formación y todo eso, y responder esas 3 preguntas. Bueno, pues en realidad son 4. ¿Cuál considera usted la etapa más importante en la evolución de las bases de datos? ¿Cuál cree que fue la necesidad de crear sistemas computarizados para administrar las bases de datos? ¿Cuál es la importancia de los sistemas computarizados en los gestores de bases de datos? Y pues por último, tratar de identificar al menos 5 bases de datos que se pueden encontrar en una biblioteca. ¿Listo? Eso sería, vuelvo y repito, es opcional, no tiene peso sobre la nota. ¿Por qué no? Porque muchos dentro de lo que yo, hay veces no hacen esa participación. Entonces pues para que no les quede esa nota ahí, lo que dejo es de que sea opcional. ¿Listo? Entonces por la semana 1 lo que nos interesa entregar es esta. ¿Listo? Esta es la actividad que deben de entregar. ¿Qué deben de realizar en esa actividad? Para esta actividad lo que nos pide la guía es esta, tal cual como está en la guía de aprendizaje, ¿no? Teniendo en cuenta pues la información o el contenido, documentarse y basarse en una empresa. Si usted no trabaja en una empresa, puede contextualizar cualquier empresa de las que existen, digamos, pero para que una empresa, a la hora de nosotros, digamos, hacer todo el modelado, todo el diseño y una base de datos, que es como el fin de este curso, caracterizar la empresa es muy importante porque nos ayudan a ver las necesidades del almacenamiento de la información, qué información debe manejar. Si esos manejan productos, pues entonces ahí van a ver cierta información de productos, si manejan clientes, si manejan ventas. Entonces con esa caracterización de la empresa se logran determinar muchos de los requerimientos de las bases de datos. Entonces pues primero que todo el nombre de la empresa, la descripción operativa de la empresa, es decir, cómo funciona al interior cada dependencia, cada división, productos o servicios que comercializan, la necesidad de manejo y almacenamiento de información si la requiere y qué información sería, determinar las aplicaciones de las bases de datos en la empresa. Bueno, esta pregunta está un poquito, digamos, como más allá si apenas estamos en generalidades, pero existen muchas aplicaciones que podemos hacer ese uso para esas bases de datos. Y eso sería un tercer punto. Como un cuarto punto, pues hay que crear un mapa mental en el cual pues sean definidos y ejemplificados los conceptos básicos sobre bases de datos, y se debe tomar como ejemplo la empresa que se definió en el punto anterior, en el punto 3. Esto es el requerimiento para la actividad de la semana 1. Entonces eso es lo que ustedes deben de entregar en su documento. ¿Listo? ¿Por dónde van a enviar ese documento? Entonces aquí digamos que tenemos un bosquejo de lo que es la plataforma. Por aquí tienen el menú de herramientas, el que yo les estaba comentando hace ratos. Tenemos anuncios, donde encontrar los participantes, información del curso y lo que yo les decía que encontramos por contenido del curso. Tenemos otros espacios como el foro, evidencias, donde vamos a encontrar los enlaces, ¿cierto? Y las evaluaciones. Eso sería como uno de los principales enlaces u opciones que tenemos en la plataforma. Cuando ustedes van a enviar una evidencia, pues van aquí por evidencia, buscan la evidencia que dice aplicar los conceptos de una base de datos. Cuando leen un clic les va a llevar a esta ventana donde ustedes pues van a poder adjuntar un archivo. Entonces, aquí ya estamos hablando de que tiene que ser en un documento en Word, digamos, con su portada, con todas las normas de presentación, pueden ser normas APA. No vayan a pegarlo en este espacio no, adjunten el documento, porque en ese espacio a veces se pierde el formato acá. Entonces por favor adjuntarlo, el archivo, ¿cierto?, donde ustedes van a desarrollar esta actividad. ¿Cuál actividad? Pues aplicar los conceptos de una base de datos, la de la caracterización de la empresa y ese mapa mental. Entonces eso sería con respecto a ese enlace. Aquí resumiendo un poquito lo que yo les había comentado ya, pues tenemos en el menú de herramientas evidencias
ubicar la correspondiente actividad a la que dice taller aplicado, desarrollar los componentes de una, bueno, no es este taller, aplicar los conceptos. Entonces tienen que seleccionar este enlace y ahí ya los redirecciona al que yo les decía, donde no deben de pegar ahí, sino adjuntar el documento. Entonces valga la aclaración nuevamente. Este que está aquí pues es el que estaba comentando. Bueno, y todo lo que está aquí, ¿no? Por el enlace de evidencias, como les he comentado ahorita, verificar que sea el enlace correcto, adjuntar, bueno, el comentario es opcional, si quieren dejar algún comentario, si no, no hay ningún inconveniente. Algo importante aquí, cuando ustedes envían la evidencia, aquí en comentarios van a estar los comentarios que dejan los aprendices, pero también el comentario que el instructor deja acerca de la actividad. Entonces, por decir, se publicaron el estado de las calificaciones y su actividad aplicar los conceptos, le aparece una D. Significa que dentro de las calificaciones se califican de 0 a 100, ¿cierto? Pero de 0 a 70, a 69 prácticamente, es una D, o sea que no aprobó ese resultado. Y de 70 a 100 es una A, que significa que aprobó esta actividad. Entonces, si les aparece una D, es porque la actividad no está cumpliendo con lo solicitado. Entonces, revisen aquí en este comentario, y ahí les dejo por lo general un audio. En ese audio pues lo escuchan, dice que su actividad no cumple por esto, porque el archivo, porque faltó el mapa mental, X, Y, Z, el motivo que sea, se les deja en ese audio. ¿Listo? Eso sería pues para que tengan en cuenta cuando les sale en el estado de calificaciones esa calificación. ¿Listo? El estado de calificaciones es una tabla similar a esta. Se publican anuncios con notificación al correo, como les está diciendo, por eso es lo importante de tener los datos actualizados, o por lo menos el correo actualizado en la plataforma. Cuando se publique esto, pues les va a aparecer algunos, ¿cierto? En A, que ya les he dicho que es aprobado. Entonces cuando los dos estén en A, pues el resultado aparece 1. Pero como esa semana ustedes no van a tener este foro, no se tiene en cuenta, pues simplemente con que tengan este en A, ya el resultado de aprendizaje 1 va a estar en A. No se va a tener en cuenta el foro. Pero ¿qué pasa si en una evidencia está en D? Como en este caso, tienen que ir a donde está el comentario, escuchar el audio, qué le faltó a la evidencia y corregir y volver a enviar. Una vez vuelvan a enviar, pues en este caso pues yo estaría pendiente y les volvería a calificar la actividad y les volvería a dejar otro audio ahí mismo. ¿Listo? Entonces ese es como un cuadro muy similar que se va a publicar uno semanalmente, y es el estado de las calificaciones. Entonces este correspondería pues al de la semana 1. ¿Listo? Ya entrando en contexto con las actividades de la semana 2, ¿cierto? Hace rato les estaba comentando que pues les aparecía habilitado los de la semana 1, que era lo que estábamos hablando, pero ya les habilita actividad 2. Dentro de actividad 2 pues van a encontrar nuevamente otra guía de aprendizaje, otro material referente a la semana 2 y los enlaces para las evidencias. Y pues aquí ya podemos observar que se activaron las créditos. Obviamente ustedes no, porque aquí estoy compartiendo una de las imágenes que tenía para esto. Pero digamos, cuando en el cronograma tenemos ya cierta fecha, automáticamente se habilita la 2 y la 3, y así mismo la 4. El material de formación también en las dos versiones, multimedia, interactivo, ¿cierto? Actividades, bueno, dentro de ese material de formación que vamos a encontrar para la semana 2, pues vamos a encontrar esa es prácticamente información que tenemos en la versión interactiva: una introducción, bases de datos relacionales y lo que es el modelo entidad relación, que se conoce como el MER. Aquí hay algo de definiciones, bueno, atributos, entidades, relaciones, cardinalidad, llave primaria, llave secundaria, que son como los temas iniciales que nos debemos de contextualizar para este manejo de las bases de datos o los diseños de las bases de datos. Encontramos también
un mapa, ¿cierto?, conceptual acerca de lo que son las bases de datos relacionales. Podemos desarrollarlo, diseñar a través del modelo entidad-relación. Dentro de este modelo entidad-relación nos interesa identificar cuál va a ser la entidad, cuál va a ser el atributo, cuáles van a ser las relaciones y cuáles van a ser las llaves primarias. En las relaciones hablamos acerca de lo que es la cardinalidad, y es la relación de cuántos a cuántos en una entidad. Entonces vamos a tener una relación de uno a uno, de uno a varios, de varios a varios, ¿listo? Y en las llaves primarias pues tenemos las llaves primarias y la llave foránea, o la primary key y la foreign key, que se conocen, ¿cierto? Entonces son temitas que los encontramos dentro de eso. Entonces dentro de una de las recomendaciones que se tienen es de que ustedes traten de dedicar 2 horas diarias para consultar el material de formación y realizar esas actividades. Entonces en esas 2 horas pues los invito a que revisen el material, como les dije, ya sea el interactivo o el descargable, ya es decisión de cada uno de ustedes, pero sí lo deben de hacer. Los que ya manejan la temática, pues porque yo sé que hay aquí muchos de pronto que ya manejan la temática y ya lo tienen, entonces pues simplemente pasarían a desarrollar sus actividades. Los que no, pues no pueden. ¿Cuáles son las actividades para semana 2? Para semana 2 tenemos 2 actividades. ¿Cuáles serán? Una que es un cuadro comparativo, comprender los conceptos de las bases de datos, y la otra que es un taller aplicado, donde se desarrollan los componentes de las bases de datos conceptuales. Esas fechas de inicio y de pues ahorita las revisamos dentro del cronograma, ¿cierto? Y aquí estaríamos, como le digo, actividad aprendizaje 2 y el segundo resultado de aprendizaje, que se apruebe. Listo. Eso serían con respecto a las actividades de la semana 2. Vamos a revisar un poco en qué consiste cada una de estas. Para el cuadro comparativo, para ustedes poder determinar qué es lo que deben de hacer en cada actividad, ya les había dicho, por favor revisar la guía de aprendizaje. ¿Dónde encontramos la guía? ¿Se acuerdan que estamos por aquí? Cuando diga actividad 2 dice a guía de aprendizaje 2. Entonces aquí es el enlace que ustedes tienen que dirigirse para poder descargar la guía de aprendizaje. Y lo mismo pues para la semana 1, la semana 2, la semana 3, siempre revisar la guía de aprendizaje. Listo. Aquí como volviendo un poquito al tema. Listo. Este enunciado o ese es el requerimiento, lo he extraído directamente de la guía de aprendizaje. Entonces, cuadro comparativo, comprender los conceptos de una base de datos. Prácticamente vienen planteados 4 puntos. ¿Qué dice el primer punto? Entonces vamos leyéndolos para no tener ninguna digamos mala interpretación de lo que está planteado en la guía. Dice: lea con atención el material de formación conceptual de bases de datos. Ya les había dicho, el material de formación está en formato descargable o en formato interactivo. Ese es el que nos están recomendando primero. Segundo, consulta en internet sobre los tipos de datos y tipos de bases de datos existentes que se encuentran vigentes. Ojo, consultar sobre los tipos de datos. Aquí muchos suelen hacer para los tipos de bases de datos, pero se olvidan de los tipos de datos. Una cosa es tipo de datos y otros los tipos de bases de datos. Entonces ahora más ratico, en un ejemplo creo que hay acá, podemos revisar cuál vendría siendo los tipos de datos. Bueno, siguiendo con el punto 3, desarrolle un cuadro comparativo. Desarrolle un cuadro comparativo donde evidencie cada tipo de dato. Aquí vuelven y nos hablan de los tipos de datos y cada tipo de base de datos. Aquí hay una I, una cosa el tipo de datos y otra el tipo de base de datos con sus diferentes aplicaciones y diferentes características. Dice: en el mismo documento responda a las interrogantes planteadas al inicio de la guía de aprendizaje. En la evidencia, reconocer los diferentes modelos de bases de datos. Entonces, al inicio de la guía hay una sección que dice actividades de reflexión inicial. Hay un cuestionarios para que por favor respondan esas preguntas que están ahí. ¿Listo? Y aquí nos dan una nota, pues dicen que utilicemos una herramienta ofimática de nuestra preferencia. Por lo general siempre nosotros utilizamos Word, pero no es la única herramienta que existe. Entonces ya
pues hacerlo, o por lo menos, bueno, ya queda a decisión de cada uno de ustedes cuál, pero sí tienen que tratar de hacerlo en un documento. La otra actividad, si volvemos aquí, recuerden que teníamos el cuadro comparativo y el otro era el taller aplicado, desarrollar los componentes de las bases de datos. Entonces el cuadro comparativo son estos cuatro y el otro taller aplicado, pues desarrollar los componentes de las bases de datos conceptuales. Aquí simplemente lo que vamos a tratar de identificar son como las entidades, los atributos, las relaciones y pues por último aglomerarlo, tratar de consolidarlo en el modelo entidad relación. ¿Listo? Bueno, entonces para la segunda actividad, ¿qué dice? El rector del Colegio San Jorge solicita diseñar una base de datos con el fin de llevar de manera sistematizada la información que se genere. Para la elaboración de la base de datos se debe tener en cuenta, ¿cierto? Entonces aquí nos dan unos requerimientos. Identifique a los profesores, entonces tenemos algo de profesores. Identifique los estudiantes, identifique materias. Ya aquí nos están dando un requerimiento. Dentro del modelado de bases de datos, esto lo entendemos como entidades. Lo que viene siendo profesores, estudiantes y materias son entidades y que vendrían siendo como las tablas. Y cada entidad, ¿cierto?, tiene unos atributos. ¿Y qué son los atributos? Las cualidades propias de cada entidad. Entonces, ¿cuáles vienen siendo como las cualidades propias del profesor? Pues un profesor tiene un nombre, ¿cierto?, tiene un apellido, tiene un documento de identificación, tiene un género, tiene una materia que dicta, un curso que se le ha sido asignado y un código del docente. Esas son características propias del profesor y a eso se le consideran los atributos. ¿Listo? Entonces, aquí ya vamos hablando de entidades y atributos. Lo mismo el estudiante pues tiene sus atributos como nombres, apellidos, documento de identificación, curso donde está matriculado, la edad, la fecha de nacimiento y el género. Y las materias, pues las materias del grado 11, bueno, aquí la podemos generalizar como materias nomás, el nombre de la materia, el código de la materia y el profesor titular de la misma, que es así. Al finalizar, diseño de tablas y atributos. Las tablas ya sabemos que son esas que vienen siendo las mismas entidades y los atributos pues vienen siendo cada una de esas cualidades de cada entidad y se debe alimentar con mínimo 10 registros. Entonces ustedes hacen una tabla que diga profesor, el profesor tiene en la parte superior en encabezados pues nombres, apellidos, pues entonces ya diligenciar 10 registros, pues Pepito Pérez como nombres, apellido Pepito pues como nombre, apellidos Pérez, el número del documento 134, el género masculino, femenino, cursos que asigna, matemáticas, firma, física, bueno, lo que sea, y el código del docente, listo, que es un código que le asignarían ahí en la base de datos. Eso vendría siendo como, al finalizar, pues, diseño de tablas y atributos, se debe alimentar con mínimo 10 registros con los datos correspondientes de cada entidad. Listo, ¿qué más tenemos para esta actividad? Teniendo en cuenta la base de datos desarrollada, nombre al menos 5 tablas. De las 5 tablas ya habíamos hablado de 3. ¿Cuáles eran? Profesores, estudiantes y materias. Pues entonces nos quería 2 tablas más o 2 entidades más. Y nombre al menos 5 tablas o entidad que identifique en la base de datos. Entonces ya 2 más. Para cada entidad encontrar, identificar al menos 5 atributos. Entonces hablamos a ratos de profesor, pues tiene su nombre, sus apellidos, su género, su código, esos son los atributos. Entonces hacer eso para cada una de las tablas. Determinar una clave primaria y una foránea para cada entidad. Entonces, la llave primaria es ese identificador único y exclusivo que solamente se diferencia solo para esa entidad. Por decir, tenemos una de las primeras entidades de profesor. ¿Cuál será ese identificador único de profesor? O teníamos estudiante. ¿Cuál será ese identificador único para estudiante? Siempre son los IEs. Entonces, I de profesor, I de estudiante. Por lo general, digamos que viene siendo el mismo nombre. Ve el mismo número de identificación. ¿Por qué el mismo nombre no es único? Porque nosotros podemos encontrar en la misma tabla varios Pepitos, o varios Juan, o varios Pedros, ¿cierto?
Entonces no podríamos decir, estamos hablando de esto. En cambio, con el número del documento, cuando yo ya le buscar con cédula 123, entonces ya en la búsqueda me aparece esta persona exclusiva con ese identificador. Entonces para eso son las llaves primarias. Y las llaves foráneas cuando nosotros tenemos relaciones y vienen siendo las llaves que se relacionan de unas entidades con otras. Bueno, para eso ya revisaremos un ejemplo y determinar la cardinalidad. ¿Qué es la cardinalidad? Es la relación, ¿cierto?, de cuántos a cuántos pueden existir en cada una de las entidades. Maneje el lenguaje técnico en el desarrollo de cada una de las evidencias. Desarrolla esa evidencia en una herramienta ofimática, lo mismo que la anterior, ¿cierto? Entonces, este es el requerimiento del Colegio San Jorge, taller aplicado para la segunda semana. Y eso sería como las segundas actividades. Aquí tenemos un ejemplo muy claro de modelo de entidad-relación, donde ¿qué podemos identificar de esta base de datos? ¿Listo? Pues tenemos clientes. Esto viene siendo las tablas. Un cliente que viene siendo una entidad o una tabla. Y unos atributos que viene siendo pues el ID del cliente, el nombre del cliente, la dirección y el teléfono. ¿Cuál vendría siendo la llave primaria? Pues un identificador único que solamente se diferencia de él. Aquí tenemos el ID del cliente y miren que aparece con una llavecita. Y lo mismo pues tenemos para facturas, la entidad, sus atributos, venta como entidad, sus atributos, productos, proveedores, categorías. ¿Listo? Entonces eso es algo de lo que se está solicitando, ¿cierto? Identificar las entidades, 5 entidades y por cada entidad 5 atributos. ¿Y qué viene siendo la cardinalidad? Pues la relación de cuántos a cuántos. Mire que aquí tengo, cuando estamos mirando ese mapa anteriormente, dice que la cardinalidad es de 1 a 1, de 1 a varios, o de 1 a muchos, de muchos a muchos. ¿Listo? Entonces aquí tenemos que un cliente, ¿cierto?, tiene 1 o muchas facturas. Eso es como de cuántos a cuántos se están relacionando el cliente con facturas. Facturas con ventas, pues si tenemos una factura puede tener muchas ventas. Entonces esa es la parte de cardinalidad que ustedes tienen que empezar a asignar. ¿Listo? Y ya con eso pues daríamos como socializado las actividades de la segunda semana. ¿Listo? Simplemente son 2 actividades, vuelvo y las repito. Es el cronograma, ¿cierto? El cuadro comparativo, comprender los conceptos de las bases de datos. Y la segunda actividad es el taller aplicado, donde deben desarrollar los componentes de la base de datos, que es la del requerimiento del Colegio San Jorge, que es lo que les estaba explicando ahorita. ¿Listo? Entonces, eso es como parte de las actividades, ¿cierto? No olviden ahorita les voy a dar el espacio para pronto si tienen dudas, preguntas. Vamos a tratar de la plataforma revisar lo que es el cronograma de actividades, ¿cierto? Dentro del cronograma de actividades pues obviamente se van a recalcar las actividades que ya hemos venido trabajando, pues ya se les nombró por lo menos las de la semana 1, semana 2, y mirar sobre todo las fechas de inicio y finalización. ¿Listo? Entonces, ingresando un poquito al programa, acá está un poquito lento el internet porque siempre que tengo secciones sincrónicas, pues las secciones sincrónicas, por cierto, me había olvidado comentarles, siempre se graban. Entonces al tener una aplicación grabando, teniendo otras secciones en línea, como es la sección, y teniendo pues todas las aplicaciones, se vuelve un poco lento el equipo. ¿Listo? Entonces aquí tenemos los anuncios, siempre tenemos los anuncios, que fue la invitación a la sección sincrónica y todo lo que es la evolución del programa de formación. Pero acá tenemos varias opciones, ¿se acuerdan? Teníamos algunas opciones: anuncio, participantes, contenido del curso, la que yo les dije que teníamos que revisar, foros, ¿cierto?, evidencias y evaluaciones. Bueno, ustedes necesitan esta métrica score, porque esta métrica score en la semana 3 y 4 tenemos una actividad interactiva y ahí la van a poder encontrar. Entonces esas son como las opciones principales. Otras pues no están habilitadas para ustedes. Una como muy importante es la del contenido del curso, que yo ya les había dicho. Cuando yo le clic en contenido del curso,
se me va a abrir en otra ventana, ¿cierto? Siempre se va a abrir en otra ventana las carpetas que yo les estaba comentando. Entonces, el nombre del programa de formación, ¿cierto? Con el correspondiente código, y ahí nosotros pues nos podemos movilizar así como por carpetas, ¿de acuerdo? Yo creo que todos conocemos la dinámica, la filosofía de Windows, que es a través de carpetas. Eso es muy similar. Entonces, proyecto, encontramos información del programa, el cronograma y actividades 1. Entonces, según el cronograma de actividades, creo que el 5 empieza las actividades de la semana 2. Revisémoslo de una vez aquí en el cronograma, le doy clic y aquí dice cronograma, y acá ya se me va a desplegar el cronograma. Entonces, fecha de inicio, la que ya habíamos comentado, fecha de finalización y la fecha de cierre. Las actividades iniciales y las actividades de la semana 1 y las fechas, pues sí, ¿no? Del 29 al 4, o sea que hoy 4 termina en digamos como el tiempo, pero entre comillas, porque pues obviamente después de que termine la semana 1, ustedes van a tener habilitados todos los enlaces prácticamente hasta la semana 4, ¿no? Entonces, lo que habíamos dicho, el foro, que era opcional, y el taller, aplicar los conceptos de una base de datos. En este taller recuerden que tienen que hacer la caracterización de la empresa y hacer un mapa mental. Y en la semana 2, que van a tener del 5, que empieza mañana, hasta el 11, un cuadro comparativo, ¿cierto? Comprender los conceptos de una base de datos. Aquí no se olviden que es tipo de datos y tipo de base de datos, y responder unas preguntas. Y el otro, que es el taller aplicado, desarrollar los componentes de una base de datos. Y para la semana 3 pues tenemos otras dos actividades, una actividad interactiva que yo les he comentado, y un documento pues donde debe aplicar la técnica de normalización. Y la semana 4, la última, otra actividad interactiva y un estudio de caso pues donde hay que diseñar una base de datos de acuerdo a un requerimiento que nos plantea. Las fechas de inicio, pues primera del 29 al 4, la segunda del 5 al 11, la tercera del 12 al 17 y la última del 18 al 25. O sea que después del 18 van a estar habilitados aquí actividad 1, actividad 2, actividad 3 y actividad 4. Y cada uno de los materiales de formación, sus guías y los enlaces para enviar cada una de las evidencias. Y pues creo que prácticamente esto es como la dinámica de los cursos, y para la próxima ya tratemos de revisar un poquito más lo que es el modelo de entidad relación, cómo determinar esas llaves secundarias, pero por ahora pues hay algunos que apenas van a contextualizarse con la plataforma. Por primero que todo van a buscar la guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje, les recuerdo que siempre aparece aquí, dice actividad 1, y aquí tenemos este que dice guía de aprendizaje. Cuando le damos un clic aquí, pues nos va a aparecer el correspondiente enlace, clic aquí para ver la guía de aprendizaje. Cuando le damos un clic aquí, pues directamente de una nos va a abrir otra ventana, y en esa otra ventana pues vamos a encontrar la guía, y en la guía encontramos pues toda la información, todo el requerimiento, unas actividades de reflexión inicial y otras de contextualización, apropiación. Entonces ahí a ustedes pues con las 2 horas que se les dice que dediquen, por lo menos revisar esta parte. ¿Listo? Por aquí está el requerimiento de cada una de las actividades. Entonces, en este caso pues del foro, esta es de la 1, ¿no? De la semana 1, ¿no? Unas preguntas que vienen aquí del foro, y la caracterización de la empresa, que era lo mismo que habíamos visualizado en la presentación. Listo. Creo que eso es como parte de la sección del día de hoy. Después de que termino la dinámica, es si tienen dudas, preguntas, inquietudes, pues por favor aprovechemos el espacio y levanta la mano el que tenga dudas, y en la medida en que va levantando la mano pues le voy dando la palabra. Bueno, de todas maneras hoy muy poquitos, no sé, Liz, Medina o Mafe, si tienen alguna pregunta, alguna duda. Sí, Mafe, bien puedas hacer uso de tu micrófono y te escucho. Bueno, muchas gracias.
Ok, Sí, pues la verdad, digamos, ya está un poco más claro, porque la verdad, como aparecía una fecha límite, digamos, para enviar la evidencia del día de la cuatro. semana uno, Ajá, decía que la fecha era hasta hoy. ajá, Entonces, pues yo sí me preguntaba, ¿cómo envío una evidencia o cómo realizo el taller si no, pues tengo información, no me han explicado qué hacer? Pero pues ya usted explicó en la plataforma dónde podemos encontrar material de apoyo, sino que la manera de eso, como no nos habíamos conectado, claro. pues era como cómo realizo la actividad si la fecha límite era hasta ahora. Ujú. Es que por los lineamientos ese curso lo habilitaron el 29, ¿cierto? Eh, Fue la fecha de inicio, 29 cayó jueves. El 29 apenas se habilita, o sea, empezaríamos el 30. Y el día sábado y el día domingo, pues nosotros no hacemos secciones porque nos dicen que tienen que ser dentro de los días de la semana, ¿cierto? Y que tiene que ser publicado con 2 días hábiles. Entonces, pues, si lo hacía, lo despublicaba para el sábado, no podía. Para el lunes, pues, si lo publicaba el viernes, tendría que ser necesariamente hoy. Entonces, pues, se acercaban según los ajustes del horario. Entonces, pues, eso fue las únicas opciones que teníamos y por eso les programé la sesión sincrónica en el cronograma de actividades tanto para la semana 1 como para la semana 2. No sé si ustedes han notado que era la misma fecha, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente sí hace falta como este primer, aunque yo les había compartido para poderse contextualizar con la plataforma, una sección sincrónica, no sé si la revisaron en la sección de anuncios, donde les ayudaba, ¿no? No sé si la revisaron, por aquí estaba. Por acá encontramos una sección sincrónica de un curso que fue del mes anterior. Bueno, cuando ya esté aquí les pueden dar ver más. Ah, no, debe estar más acá arriba. Aquí encontramos la sección sincrónica. Y por aquí estaba el enlace, que no me carga completamente, pero aquí encontramos el enlace del video, ¿no? Mira, aquí están. Aquí ustedes han podido visualizar este video. Y también hay una explicación, o sea, una sección muy similar a como la que acabamos de tener, ¿no? Entonces también ha podido servir como un recurso para contextualizarse. Pero bueno, listo, ya estamos aquí. Me comentas que ya lograste clarificar muchas de las dudas que tenías, entonces muy bien, de eso se trata. Pues no sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra inquietud. No, no, señor, de mi parte todo claro. O Ok, sea, en cuanto al tema del funcionamiento de la plataforma, ya lo tengo presente por lo que ya he hecho algunos cursos en ok, cocina y listo. tengo muy presente cómo es el funcionamiento. De Ok, resto, todo muy claro, gracias. ok, bueno. Entonces les agradezco por su tiempo. Si Dios mediante, nos vemos en la próxima sección, ¿cierto? Ya les estaré notificando también vía anuncios y notificaciones al correo. No siendo más, pues que tengan una feliz resto de tarde y si Dios mediante, nos vemos en la próxima sección. Que estén muy bien y hasta luego. Muchas gracias. Señor, muchas gracias a Ok, usted. ok, mucho Vale, gusto.